Listo. Iniciamos la grabación. Perfecto. Muy bien. Entonces, pasamos ahora al siguiente tema de nuestro curso de matemáticas aplicadas a la economía. Y ahora lo que vamos a revisar son algunos temas selectos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Tal como en ocasiones anteriores, antes de empezar, reiteraré que este tampoco es un curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a tener que saltarnos muchas cosas, pero vamos a topar temas medulares que son necesarios conocerlos para quien aspira a utilizar esto en economía, ¿no? O sea, eso sí, al menos digamos que si bien me he saltado un montón de cosas, esto no equivale a un curso de ecuaciones diferenciales, ni mucho menos, pero por lo menos intentamos recoger algunos temas cruciales. Y antes de empezar, sí, antes de empezar, estimados y estimadas colegas, quiero mencionarles o recomendarles este sitio web armado por Martin Osborne. ¿Ya? Es uno de los duros de la teoría de juegos. ¿Ya? Que de hecho es un sitio web súper chévere sobre precisamente métodos matemáticos para la teoría económica. ¿Ya? Aquí podrán ver que hay muchos de los temas que hemos visto en clase, ¿sí? De hecho, está más detallado. Sí, es un curso más largo, obviamente, del que nosotros tenemos. Eh, pero sigue incluso el orden de mucho de lo que hemos visto, ¿no? No les voy a mentir, muchas cosas que hemos visto en clase las he tomado también de acá. O sea, no solo, sino también de otras fuentes, libros. Ya vieron, ¿no? Vimos para, sobre todo, optimización, me he basado bastante en Mascolel, Simon y Bloom, pero también tomado cosas de aquí, ¿no? De este sitio web de Osborne. Y vamos a ver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces también me ha ayudado mucho en las partes de aquí, del libro, de este texto, de este, perdón, sitio web de Osborne, junto con otros textos, ¿no? Especialmente el clásico de Seal, de ecuaciones diferenciales. Así que les pasaré el enlace, aunque también pueden verlo en el video, pero ya les pasaré el enlace de esto, para que si quieren profundicen más, ¿no? O sea, nunca está de más, ¿no? Ya les voy a armar todo un compilado de los principales temas o textos y sitios web para profundizar. Pero bueno, eso obviamente es para después. Ahorita lo que necesitamos es que cubramos al menos los temas que he incluido en las láminas, ¿ok? Entonces arrancamos. Antes de empezar, una frase, probablemente la última del curso, ¿no? Esta es una frase de Alan Turing, más que famoso científico, ya saben, uno de los duros que contribuyó a la computación. Sí, incluso la máquina de Turing, ¿no? Y todo este aporte que hizo este pensador, este matemático. Algunos dicen que contribuyó, ¿no? Significativamente a acelerar el fin de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero bueno. El caso es que Turing tiene una frase que me parece interesante, ¿no? Miren, la ciencia es una ecuación diferencial. La religión es una condición de frontera. Entonces, para entender esta frase, ¿sí? O sea, ¿qué querrá decirnos Alan Turing con que la ciencia es una ecuación diferencial y la religión es una condición de frontera? Tal vez ese va a ser el objetivo de este último bloque de láminas. Tratar de ver si logramos al final volver a esta frase y entenderle mejor qué nos quiere decir Turing con esta frase, ¿no? En fin, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Son en esencia estos de aquí, ¿no? Vamos a hacer una introducción muy rápida y hablaremos un poco de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Eso significa EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias. Y después vamos a pasar a algunos tipos de estas ecuaciones, ¿no? Separables, lineales. Veremos un poco de ecuaciones de segundo orden, sistemas de ecuaciones y cerramos con algunas aplicaciones em, que nos interesan en economía, ¿no? Especialmente UNITA, que ya en su momento veremos, ¿no? Ok, entonces les menciono, ¿no? Para estas clases, como igual ya es un tema un poquito más avanzado, asimismo, he desarrollado un archivo en matemática, ¿sí? Entonces voy a ir a la par hablándoles de los temas y también desarrollando las cosas en matemática, especialmente porque, claro, uno de los grandes temas de un curso de ecuaciones diferenciales usual es los métodos de resolución, ¿sí? Es los métodos de cómo resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, matemática tiene un enorme potencial para trabajar con ecuaciones diferenciales. Así que esta va a ser una sesión bastante rápida. ¿Sí? O sea, eso les pongo en aviso, ¿no? Va a ser una sesión bastante rápida porque muchos de los métodos que vamos a ver, no es que ahora ya no se usen, se usan, son necesarios saber. Pero en matemática, digamos que resuelve ecuaciones diferenciales de golpe, ¿no? Así que vamos a tratar de darle un enfoque mixto, ¿no? Vamos a ir viendo los temas y a la vez vamos a ir viendo en el plan matemática ciertas formas de resolver algunos de estos problemas.
Muy bien, entonces vamos a introducir a la cuestión. Vamos primeramente a ver qué es una EDO y qué es una EDO de primer orden, una ecuación diferencial ordinaria. Ya, entonces vamos con las definiciones. Entonces, primero, de forma intuitiva, ya, en términos bien intuitivos, bien, si se quiere usando un lenguaje bien coloquial también, podríamos decir que una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Que se le pone EDO en sus siglas, o si no pueden verlas, ay, perdón, si no pueden verlas como ODE, por sus siglas en inglés, Ordinary Differential Equations. Básicamente, ¿qué es una ODE, una EDO, una ecuación diferencial ordinaria? Es una ecuación que tiene derivadas con respecto a una sola variable, ¿sí? O sea, toda ecuación que tenga derivadas con respecto a una sola variable, esto es clave, ¿no? Con respecto a una sola variable, es una ecuación diferencial ordinaria. En cambio, si por ahí tenemos alguna ecuación que incluye derivadas parciales, esa se llamará una ecuación diferencial parcial, ¿ya? Entonces, esta intuición la podemos reforzar muy fácil con un ejemplo, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, la siguiente ecuación, la derivada de x con respecto a t, supongamos que t es el tiempo, digamos, em, derivada de x con respecto a t más 3 veces x es igual a 2t, digamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Esta sería una ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? Ecuación, pues obviamente es una ecuación diferencial porque vemos que aquí está una derivada, ¿ya? Es bien coloquial, ¿no? Bien intuitivo lo que estoy planteando ahorita. Y ordinaria porque es una derivada total. O sea, es una derivada de la variable con respecto a una sola variable, ¿no? De x con respecto a una sola, que va a ser t, ¿ya? Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? En cambio, una ecuación diferencial parcial, una ecuación diferencial parcial, será una ecuación que tiene derivadas parciales, es decir, por ejemplo, la derivada parcial de x con respecto a y, más la derivada parcial de x con respecto a z, menos 3xz, igual a 5, digamos, nada más, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede en las ecuaciones diferenciales parciales? En las parciales tenemos, obviamente, derivadas parciales, ¿ya? Entonces, ese es el chiste. Diferencial porque hay derivadas. Ordinarias porque son derivadas ordinarias, derivadas totales. Derivadas convencionales. No vamos a trabajar ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Estas son más difíciles, son mucho más difíciles. Y para las aplicaciones de economía que se ve sobre todo a nivel del posgrado, en máster, por ejemplo, maestría, no es muy común, ¿sí? Lo más común es empezar a trabajar primero con las ordinarias, trabajarles súper bien las ecuaciones diferenciales ordinarias, y después, cuando uno ya tiene una buena base aquí, puede, ya dependiendo del tema que quieran resolver, intentar meterse en parciales, ¿ya? Parciales es otro mundo, es otro mundo. Cada ecuación diferencial parcial puede requerir formas de resolución muy específicas, así que esto de aquí no lo vamos a tratar, ¿sí? Solo informativo. Nos concentramos en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿ya? Y aunque el nombre intimida a veces para quienes no han visto nunca esto, repito, solo es una ecuación con derivadas, nada más, ¿ok? Muy bien, entonces, formalmente, ¿no? Vamos a decir que una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, es una relación, por ejemplo, G, entre una variable, t, entonces vamos a tomar como variable de derivación a la t. Lo hacemos porque el t evoca el tiempo, ¿no? Nos hace pensar en que t es la variable tiempo, ¿ya? Y de hecho, mucho del cálculo y las ecuaciones diferenciales tienen sentido pensadas en el tiempo, pero en realidad puede ser cualquier variable, ¿sí? Puede ser x, y, z, lo que sea, vamos a usar t, ¿ya? Pero que intuitivamente como que nos haga pensar que iba el tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces tenemos una relación entre una variable t, una función que depende de t a la que le vamos a llamar xt. Entonces miren, x va a ser una función del tiempo, o sea, o de, bueno, de la variable que usamos de t. O sea, x depende de t y de las derivadas de x con respecto a t, hasta un determinado número n. O sea, podemos tener varias derivadas. Ya, entonces, en términos ya más formales, ¿qué estamos diciendo? Que una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, sería una relación en donde, o una función en donde metemos el tiempo, dale el tiempo, ya, yo mismo digo que es una variable genérica y pienso en tiempo, ya, pero bueno, una variable t, una x que depende de t, y las derivadas de x. La primera derivada de x, la segunda derivada de x, hasta la derivada que sea de x, hasta la enésima derivada de x, ¿ya? Entonces, si quieren, es como decir, veamos esto en términos un poco físicos, ¿ya?
X podríamos pensar que es la posición, ¿ya? De una partícula o de un cuerpo en un determinado momento. T podría ser ahí sí el tiempo literal, ¿no? X', más o menos podríamos pensar que es su velocidad, o sea, cómo cambia la posición con respecto al tiempo. X segunda sería la aceleración. ¿Cómo cambia aceleración? ¿Cómo cambia em, la velocidad de la partícula o del cuerpo, lo que sea, con respecto al tiempo también, ¿ya? Ese es más o menos como que el origen, ¿no? O sea, por eso es que cuando uno le ve en términos físicos, esto es mucho más intuitivo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de una ecuación diferencial, en definitiva, ¿ya? Entonces, G es una función que permite el ingreso de n más dos variables. ¿Por qué n más 2? Porque tenemos n derivadas y la t y también la variable xt, ¿sí? Entonces tenemos las derivadas, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la enésima y todas con respecto a la misma t, ¿ya? Como son todas derivadas respecto a la misma t, puedo darme el lujo de poner prima. Los prima en vez de utilizar la notación que estábamos usando antes, ¿no? Pero recuerden siempre que si es edo y no edp, sino edo, siempre será solo con respecto a una variable. Entonces siempre hay que tener claro lo que mejor se pueda, cuál es la variable de derivación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? En este tipo de ecuaciones el objetivo es encontrar x. Sí, así literal como dice el meme, ¿no? O sea, hay que hallar x. Pero con la consideración de que x es una función que depende de t. Antes de x podía ser un número, digamos, en una ecuación normal, ¿no? Una ecuación convencional. En una ecuación diferencial, x es una función que depende de t. ¿Ya? Entonces eso le vuelve un poco más complejo, ¿no? Porque ahora lo que estoy buscando es una función que tenga la capacidad de cumplir con la edo. O sea, que si yo cojo la función, le ingreso acá. Luego esta función le saco la primera derivada y le ingreso acá. Luego esta función le saco la segunda derivada y le ingreso acá y así hasta la enésima derivada. Debería pasar que si yo pongo toda la función y todas sus derivadas que pida la ecuación y también pongo la t como lo pida la ecuación, esto tiene que cumplirse, esta igualdad. Por ejemplo, igualdad a cero, ¿ya? Para cualquier t. ¿Ya? Entonces esto ya es un reto. O sea, ¿cómo encuentro una función? Ya no un número, ¿no? Sino una función que cumpla una ecuación. ¿Sí? Ahora, como les decía, en varias aplicaciones T puede representar el tiempo y de hecho hay toda una rama del estudio de las ecuaciones diferenciales que se conoce como sistemas dinámicos, ¿ya? Penosamente no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, pero vale la pena que profundicen si desean, ¿no? Hay uno de los fuertes de los sistemas dinámicos es Strogatz, ¿ya? Sí, que tiene un libro que vale la pena. Bueno, y de hecho no es un libro, todo un material en YouTube. Ustedes pueden ver, profundizar súper bien sobre cómo estudiar ecuaciones diferenciales, pensándole a T literal como el tiempo. Entonces, cuando tú tienes ecuaciones diferenciales donde t literalmente es el tiempo, eso se le conoce como sistemas dinámicos, ¿ya? Sistemas en donde el tiempo hace que todo se mueva, ¿no? Y todo depende del tiempo. Pero bueno, nuestro enfoque es más genérico, ¿sí? Nuestro enfoque es más genérico, no solo vamos a pensar en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, t es una variable cualquiera en realidad, ¿sí? Es una variable cualquiera. Sino que la ventaja de pensarle como tiempo, ¿sí? Cuando ojalá tengan oportunidad y vean esa cuestión de sistemas dinámicos, es que sabemos que el tiempo avanza, ¿sí? O sea, por definición, el tiempo avanza. Sí, hasta el momento no tenemos una noción de que el tiempo retroceda y para nuestros fines humanos el tiempo avanza de forma regular. ¿Sí? No estamos moviéndonos con velocidad cercana a la de la luz como para que nuestra percepción del tiempo cambie. Ahí se supone que el tiempo cambia según la teoría de la relatividad. Nada de eso. En nuestro mundo convencional, y más aún en la economía, asumimos que el tiempo se mueve de forma regular. Por eso es útil el tiempo, verle como tiempo, ¿ya? Pero repito, nuestro enfoque en realidad es que t sea cualquier variable. Muy bien, entonces sigamos, ¿no? Entonces les decía que en una ecuación, en una EDO, lo que buscamos es una función x que solo depende del tiempo, y eso más, miren, solo del tiempo. Si x dependiera de algo más, o sea, si x dependiera de t y z, por ejemplo, ya es una EDP. Ya vamos a necesitar ecuaciones diferenciales parciales, ya se hizo más difícil. Entonces, por ahora solamente asumimos que depende de t, ¿sí? Y si encontramos esa función, ¿de acuerdo? Se le llama solución. Entonces, ¿qué es la solución de una EDO? La solución de una EDO, en definitiva, es, digamos que tenemos esta EDO, ¿ya? Entonces, la solución es la función capaz de hacer cumplir la igualdad para todos los valores del tiempo, de t, ¿ya? Si ven como me nace esas ganas de llamarle tiempo, es que, bueno, yo he estudiado sistemas dinámicos también, es como que es natural llamarle tiempo, ¿no? Pero ¿ya? Entonces, es la idea.
O sea, una solución de una EDO es en esencia una función que cuando yo la reemplazo aquí, soluciona la ecuación para cualquier t, ¿sí? Para cualquier valor de la variable, o al menos los que nos interesen, ¿no? Entonces vamos a considerar casos particulares, ¿no? Ya, porque esto es muy general, ¿no? Es una función. La primera forma o el primer tipo de EDO que se suele estudiar es la EDO de primer orden, ¿ya? ¿Qué es la EDO de primer orden? Es algo tan fácil como esto, miren. Aquí ustedes pueden ver que tengo una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, donde digo que la primera derivada de x con respecto al tiempo, recuerden que el t, tiempo ya. Si digo tiempo t, me entenderán que esté, ya voy a tratar de que no me crucen los cables, disculpen. Entonces, la primera derivada de x con respecto a t, ya, primera derivada de x con respecto a t, menos uno es igual a cero. Esto ya es una ecuación, ya es una EDO, una ecuación diferencial ordinaria, y se le llama de primer orden porque la derivada más alta que está en la ecuación es la primera, ¿sí? Primera derivada, ¿ya? Es decir, el orden de una EDO, ¿sí? El orden de una EDO viene dado por la derivada más alta que está en la ecuación. Entonces, si la derivada más alta es uno, es de primer orden. Si tuviéramos una derivada 2, entonces sería de segundo orden, y así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar ahorita con EDO de primer orden. ¿Ya? Digamos que tengo esta EDO de primer orden, ¿ya? Entonces, esta EDO tiene de hecho varias soluciones. ¿Ya? Es una característica típica de las EDO, las ecuaciones diferenciales. No hay una, sino varias soluciones. ¿De acuerdo? Varias soluciones, las cuales pueden representar o suelen representarse de manera general. Por ejemplo, esta es la solución de la EDO. ¿Ya? Esta es la solución de esta EDO. Pero en realidad no es una, son varias soluciones representadas en esta ecuación genérica. ¿Ya? Donde, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí la variable t, bueno, es la t de la que depende x, y aparece este término c1. Este término c1 va a ser una constante cualquiera, que a veces también le podemos llamar parámetro, ya depende del contexto. Entonces, miren, ¿por qué yo digo que esta de aquí es una solución de la EDO de arriba? Derivemos. O sea, si te dicen que x es igual a t más c1, yo ya sé, ¿no? Siempre que vean x piensen que es una función de t, ¿ya? Entonces, la primera derivada de x con respecto a t, ¿a qué es igual? A la primera derivada con respecto a t de t más c1, ¿ya? Como c1 es una constante arbitraria cualquiera, la derivada de eso se hace cero. Y la derivada de t con respecto a t es uno, ¿sí? Entonces, esto escrito más sencillo es que x', recuerden que la derivada de x respecto a t va a ser x', es igual a uno. O, mandándole el 1 a restar, x' menos uno igual a cero. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de una solución de una EDO. La solución de una EDO es, en definitiva, una función que si tú le derivas y reemplazas según lo que pide la ecuación, se cumple la igualdad, ¿ya? Pero ¿por qué decimos que son varias? Porque fíjense, esto es arbitrario para la constante que usemos. Puede la constante ser 1, 2, 3, 5, 10, lo que sea, igual se cumple. Por ejemplo, yo podría decir, digamos que tengo una solución particular, ¿ya? XP, para indicar una solución particular que sea T más 10, ¿ya? Digamos que esta es una P1, pero también puedo tener una solución particular 2, T más 20. Fíjense, sea que ponga 10 o sea que ponga 20, en la constante la derivada de la constante va a ser cero. La derivada de 10 cero, la derivada de 20 cero. Entonces, estas dos funciones son ambas soluciones de la EDO. Es decir, si yo tomo estas funciones, las derivo y las reemplazo en la ecuación, igualmente se cumple la igualdad. Por ende, vemos que una EDO, una sola EDO, puede tener diferentes o varias soluciones, y esta idea de que tiene varias soluciones se representa poniendo constantes. Entonces, aquí con que hay una constante uno ya significa que hay varias, y que puede ser cualquier valor c, ¿no? O sea, de hecho, como es la derivada de una constante, esto puede ser cualquier número, 0, 10, 100, menos 1000, lo que sea, ¿no? Esa es entonces la idea de una EDO. Ahora alguien podría decirme, ya, ¿y cómo saqué esta solución? Porque claro, yo les di a la solución y verifiqué, pero ¿y de dónde saco la solución? ¿Ya? El chiste de lo que vamos a ver en esta sesión es un poquito ver cómo salen las soluciones. Pero antes de eso, quiero ir a la matemática, ¿ya? Desde el inicio. Entonces aquí está este archivo que igualmente ya con este terminado y pulido y todo les voy a enviar. Entonces vamos a empezar, bueno, como siempre usando el Clear All, Shift Enter, ya saben, limpiamos todo. Y ahora miren, voy a resolver la EDO
en matemática. ¿Ya? Entonces, para que digan, bueno, ¿y dónde saqué la solución? Se queda en matemática. ¿Cómo puede hacerse? Hay muchas formas de hacerlo, pero voy a hacerla de esta manera, y es la que voy a usar en el archivo, ¿no? Para que más o menos se ubique. Voy a llamarle a la ecuación, le voy a llamar EDO1. Entonces voy a crear un objeto, ¿sí? Que les llamo EDO1. Recuerden que los objetos pueden tener cualquier nombre que quieran. En este caso le llamo EDO1. El igual es para crear el objeto. Entonces, ¿qué va a tener el objeto EDO1? Pues miren aquí, esto es bien cómodo para matemática. Ustedes pueden escribir, primero, si ustedes escriben x, t, de esta manera, matemática va a entender que esto es x función de t, incluso sin saber la función. ¿Sí? Entonces, esto es una gran ventaja en matemática. Entonces, si yo escribo x, corchete t y cierro corchete, matemática va a entender que x es una función del tiempo, o de t, o de lo que sea, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, x va a depender de t. Y asimismo, si yo le pongo x' de t, matemática va a entender que esa es la primera derivada de t. ¿Sí? Este de aquí es es en esencia el acento. A ver, déjenme ponerme en cualquier internet de App para ver qué es esto, ¿no? Es Stalin, es un apóstrofo, ¿no? Es recto, es el apóstrofo, es un apóstrofo, ¿ya? Para saber el nombre exacto, así, ¿ya? Entonces es un apóstrofo cualquiera, ¿no? Ahí le ven en su teclado donde está el apóstrofo y le pone, ¿ya? Shift Enter. Entonces, miren, si yo le doy Shift Enter, matemática como que le curva un poco al apóstrofo, indicando que, bueno, le detectó como la derivada. Y como x está en función de t, matemática sabe que esta es la derivada de x con respecto a t. De hecho, ustedes recordarán que nosotros sabemos la función de derivación, ¿no? De x t con respecto a t. Entonces, miren qué estoy haciendo aquí. Esto es algo ya conocido para nosotros, la función de. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Le estoy pidiendo a matemática deriva la función x con respecto al t, con respecto a t. Y x depende de t, ¿no? Si yo hago Shift Enter, me da lo mismo, ¿sí? Entonces, miren, es lo mismo. O sea, usar la función de, claro, es una función que me permite poder sacar derivadas más complicadas, pero en términos del espíritu de lo que queremos decir, esto es equivalente a poner x' t, ¿sí? Entonces, en matemática lo entiende. Esto nos resulta súper cómodo para escribir ecuaciones diferenciales. Entonces, miren, por ejemplo, cómo nos queda, ponemos esto, la EDO. Entonces, la EDO del ejemplo que está en la lámina es x' t menos 1 igual a 0. En el matemática puedo escribir casi literal como escribo aquí. Entonces, miren cómo queda en el matemática. Sería x' t, ¿sí? T entre corchetes porque sé que x es función de t, menos 1 igual a 0. Sí, literal, queda igualito. ¿Sí? Claro, recordando que va a doble igual porque es identidad matemática. Es una identidad que estamos construyendo. Entonces, de esa manera, matemática logra guardar la ecuación, ¿sí? Entonces, si yo escribo EDO1, ya quedó guardada y está en la memoria de matemática. Entonces, ya sabe en matemática que esta es la ecuación diferencial que tenemos de ejemplo, ¿ya? Le guardo como objeto. Repito, hay otras formas de guardarle, ya como ustedes se sientan cómodos. Yo voy a usar esa porque es rápida, ¿no? Entonces, ahora viene la resolución. Entonces, aquí viene una nueva función que es muy parecida a la que ya hemos usado en ejemplos anteriores para sistemas de ecuaciones, ¿sí? Es el desolve, ¿ya? Entonces, es solve, pero con derivadas, ¿sí? Ahí dice resolvedor diferencial, ¿no? O sea, es básicamente para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, el desolve es crearme un alivio enorme, sobre todo para que quienes hemos hecho en su momento ecuaciones diferenciales sabemos que es un poco pesado hacer ciertas resoluciones de ecuaciones diferenciales, pero con matemática ustedes solamente, ¿qué tienen que hacer? Ponen la ecuación, el EDO1 en este caso, ¿ya? Luego indican la función, entonces aquí la función es x que depende de t, y luego indican la variable de derivación, en este caso t. Sí, entonces fíjense la estructura, ¿no? La ecuación, la función, perdón, que estamos nosotros buscando, porque recuerden que en una ecuación diferencial lo que busco es qué función cumple la ecuación, y la variable de derivación. Entonces yo aquí le doy clic, Shift Enter, como pueden ver ahí abajo, me sale la respuesta. XT sigue, por la regla de asignación, ya saben, ¿no? Entonces la función t más constante 1. Incluso miren, aquí en matemáticas se encarga de ponernos C1, o sea, sabemos que es una constante, ¿ya? Entonces matemática es bien útil, ¿no? Aquí nos enseña y nos indica incluso cuáles son las constantes que van saliendo cuando resuelve una ecuación diferencial, ¿sí? Este es otro tema, verán, en las ecuaciones diferenciales, cuando ustedes resuelven sacar las constantes, identificar constantes, puede ser un poquito engañoso.
Pero bueno, con matemática ya no mucho, ¿no? Seguimos en matemática y punto. Entonces, así es como saqué esa solución. ¿Ya? Entonces, esta solución salió del matemática. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener al menos una intuición de, bueno, cómo puede hacerse a mano, ¿no? No mucho porque, como pueden ver, el matemática lo resuelve, pero al menos una idea, ¿no? Así un poquito, sí vale la pena tenerla. En fin, entonces, como les decía, esta es una solución general, ¿sí? A esto se les llama solución general, porque, sí creo que está dicho más abajo, sí, solución general, porque en realidad esta solución es válida para cualquier valor de C, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes resuelven una EDO, ya resuelven una EDO, a esta de acá recuerden que es la EDO, entonces ustedes resuelven la EDO, la solución de la EDO que les va a salir en un inicio es una solución general. ¿Por qué es solución general? Porque en realidad la C puede tener cualquier valor. De hecho, como se dice acá arriba, ¿no? Ustedes podrían ver que va a salirme la EDO si en vez de C pongo 1, -3, 1000, etcétera, porque simplemente la derivada de una constante. Es la derivada de una constante que se va a anular y solo me quedaría la derivada de estos términos y ya verificamos que sale la igualdad. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando ustedes resuelven una EDO, lo que van a encontrar es una solución general que en realidad, si somos rigurosos, es un montón de soluciones. Es una forma de representar que esto tiene literalmente un infinito de soluciones, porque la cantidad de constantes que puedo poner son infinitas, ¿no? ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué constante uso? Depende del problema que hagas. Ya vamos a eso, ¿no? Ya vamos a hacer ya. Pero bueno, entonces esa es la idea. Entonces ya un poco de definiciones. Ya sabemos que es una EDO, una ecuación con variables. Es ordinaria porque no tiene derivadas parciales, solo depende de una variable, en este caso t. Y si es de primer orden es porque tiene solo la primera derivada. Sabemos que la solución de la EDO es una función, ¿ya? Una función que debe cumplir con la ecuación cuando yo derivo y reemplazo. Sabemos que cuando resuelvo una EDO tengo una solución general, que es la solución con constantes, y estas constantes puedo ponerles cualquier valores y ahí me sale lo que llamamos soluciones particulares. ¿Ya? Entonces, desde aquí se les llama soluciones particulares, que ya iremos poniéndole el nombre más adelante. Bueno, más adelante, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, aquí pongo en cambio una EDO de segundo orden. ¿Por qué les llamo de segundo orden? Porque ahora tiene la segunda derivada. ¿Ya? Entonces, miren, ¿no? Es una ecuación de segundo orden porque es la segunda derivada. Y el resto es igual, ¿no? Es la segunda derivada de x con respecto a t menos 1 igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál es la solución general? ¿Ya? Ya se han de imaginar que esta solución sacamos en el matemática, ¿no? Entonces, vamos aquí. De hecho, ya estaba cargado este otro ejemplo. De ahí pueden ver lo mismo, ¿no? Ahora tengo un nuevo objeto que le llamo EDO2, ¿ya? Que va a ser la segunda derivada de x. Entonces miren qué cómodo, ¿no? Prima, prima, o sea, x, prima, prima y la función t, de t, ¿no? Esto es como coger y hacer en el matemática de xt, ¿verdad? Con respecto a, ahí tocaba poner llaves, no olvidar, ¿no? T2. Entonces miren, es lo mismo, ¿no? Si yo uso la función deriva, de esta función xt y le indico que quiero que derive con respecto a t dos veces, entonces me queda x prima prima. ¿Alguien dijo algo tal vez? ¿No? Mm, Se me hizo que escuché a alguien. Bueno, la conciencia. Esa es la idea entonces, ¿no? Entonces una EDO de segundo orden no es más que una ecuación diferencial con dos derivadas, con la segunda derivada. Ya sabemos, se acuerdan hasta interpretar la segunda derivada, ¿no? Para el tema de convexidad, concavidad, si estamos en una sola variable. Y en matemática es muy cómoda de escribir, dos veces el apóstrofe. Listo. ¿Sí? Dos veces el apóstrofe y tenemos ecuaciones con segundas derivadas, que también son EDO, pero de segundo orden. Entonces aquí pueden ver que cargo la ecuación, le guardo como el nombre EDO2, este objeto, y el dissolve igual, sea de primer orden, segundo orden, tercer orden, el que sea, matemática lo resuelve. Entonces miren, aquí tengo el dissolve, la función resolvedor diferencial, pongo la EDO que me interesa, en este caso es la EDO de orden 2, x2', la función que estoy buscando, recuerden que el objetivo es encontrar esta función, y le aclaro cuál es la variable de derivación. Entonces hacemos Shift Enter, y como pueden ver ya ahí abajo, está la respuesta, xt, o sea, la función, miren qué es. Es una función que depende de t, ¿no? Entonces t al cuadrado sobre 2, más la constante 1, más t por la constante 2. Entonces aquí pueden notar algo llamativo. Hacer ecuación de segundo orden, que tiene dos derivadas, nos aparecen dos constantes. ¿Sí? Entonces ahorita quiero más bien generar en términos intuitivos, ¿no? Entonces si ven que a medida que aumento el orden,
o sea, pongo una segunda derivada, tercera derivada, etcétera, lo que va a pasar es que el número de constantes va a ir aumentando, ¿no? ¿Sí? Entonces es un detalle a considerar, ¿no? O sea, todas las funciones que tengan esta estructura general, ¿ya? Van a ser soluciones de esta EDO. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Entonces, miren, en principio ya sabemos cómo resolver ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, y de hecho de cualquier orden. Usas en matemática y sale, ¿no? O sea, es la función dissolve, ¿ya? Pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces ahora vamos con el tema de las constantes. ¿Cómo sacar los valores de las constantes para problemas más específicos? Entonces, ahí aparece algo que se llama el problema del valor inicial o PBI. A veces se le pone PBI en los cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pensemos en una EDO de primer orden, ¿sí? Una EDO de primer orden, que por cierto es una EDO que debería poder escribirse de esta forma. Miren, si tu EDO es de primer orden, acomodándole, tú deberías poder escribirle como x' de t igual a una función que depende de t, de xt, pero no de las derivadas. Sí, es una característica de las de primer orden, de las EDO de primer orden. Tú deberías ser capaz de despejar la primera derivada y todo lo que queda del otro lado no debería tener derivadas. ¿Ya? Esto es obviamente solo en primer orden, ¿no? En órdenes más altos ya no se podría, no es tan fácil. Pero en primer orden, en principio se debería, ¿no? Deberías poder despejar x', o es lo deseable, ¿no? Poder despejar x'. Porque en ese caso, tú tienes del otro lado una función sin derivadas. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Noten que esta es una función donde f va de R2 a R. O sea, ¿qué estoy diciendo? R, aquí es un vector. Fíjense, el f tiene un vector que está representado por t y xt. O sea, es una función de dos componentes. Y me da como resultado un número, ¿sí? Un campo escalar de R2 a R. Pero bueno, entonces, ¿cómo se resuelve esto, no? Para resolver este tipo de ecuaciones, primero notemos que em, si nosotros sabemos la solución general, ya digamos, sabemos que si yo hago la solución general me va a surgir una constante, ¿verdad? C1, como le vimos en el ejemplo anterior. Ahora, ¿qué tal si yo quiero saber el valor de C con una solución particular? ¿Ya? Una solución particular es una solución concreta, o sea, ya con valores de C. Entonces, ¿qué se hace, no? De hecho, denme un segundito antes de nada, hablando de solución particular, para que les quede esto aquí. Más abajo era, ya, todas las que estábamos poniendo aquí con T, con C, en este ejemplo, ¿no? C1, C3, etcétera. Todas estas se les conoce así, ¿no? Como soluciones particulares. Ya voy a poner aquí. Soluciones particulares, nada más, soluciones particulares. Ya, listo, disculpen ese pequeño salto. Ya. Ya, entonces les decía, ¿no? ¿Cómo encontramos soluciones particulares donde sabemos los valores de C? ¿Ya? Entonces, para eso se agrega algo que se llama condición inicial. ¿Sí? Una condición inicial, podemos agregarla, ¿no? ¿Qué es esto? La condición inicial, que es básicamente decir que la función x toma un valor específico en algún valor de t. ¿A qué me refiero? A esto, ¿no? X, cuando t toma un valor específico, será también un valor específico, ¿ya? Ilustremos esto con un ejemplo, ¿no? Pero básicamente, por esto de que ponemos una condición inicial, es que se llama problema del valor inicial. Y de primer orden, ya, no es nada entonces complicado. El problema de valor inicial de primer orden no es más que combinar una EDO de primer orden, como una ecuación de estas, una ecuación donde solo tienes la primera derivada, ¿ya? Y una condición inicial que permite sacar la constante o sacar una solución particular. Entonces veamos un ejemplo rápido. Digamos que me dicen, quiero resolver esta ecuación, que es la misma del ejemplo anterior, ¿no? X' de t menos 1 igual a 0. O sea, sabemos que es de primer orden porque solo está x', sujeto a esta condición inicial. ¿Ya? Entonces, esta de acá arriba es la EDO, ¿sí? De primer orden. A veces le pueden ver que se llama EDO de primer orden asociada al PBI, ¿no? Asociada al problema de valor inicial. Y esto de aquí, en cambio, es la condición inicial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, miren, estoy diciendo, ok, quiero encontrar la solución de esta ecuación diferencial de esta EDO, pero bajo la condición de que la función, cuando tomamos el valor de t0, o sea, cuando t es 0, yo quiero que x sea 10. ¿Sí? Entonces, miren, de todas las posibles funciones, ya no quiero cualquiera, quiero cuál.
Quiero aquella que me permita o me garantice que la función pasa por este punto. Si quieren, esta es la intuición. Es como que la EDO te está dando información de la pendiente de la función, ¿sí? ¿Por qué digo la pendiente? Porque recuerden que la derivada es la pendiente. O sea, bueno, sí, es la pendiente en un punto, ¿no? De una función. Entonces, la EDO te da la información de la pendiente. Esta ecuación diferencial te dice, ok, la pendiente se comporta de esta manera. En cambio, la condición inicial te está dando información de un punto donde pasa la función. Entonces, como quien dice, ok, te estoy diciendo cómo se comporta la pendiente, te estoy diciendo un punto de la función, por favor, dinos cuál es la función. Entonces, es un problema de valor inicial. ¿Ya? Ese se le conoce como el PBI, problema de valor inicial, que es este tipo de problemas, ¿no? En donde básicamente me dicen, me dan la EDO, ¿ya? Primer orden, por ejemplo, y me dicen, ok, con esta condición inicial, encuentra la solución particular. O sea, ya no la general. La general es para la EDO. Ya cuando te dan esto, ya es una solución particular. ¿De acuerdo? Ok, entonces, como les decía, no los nombres, no, esta es la EDO que está asociada al problema de valor inicial y esta es la condición inicial. Ahora, ojo, les llamamos condición inicial, pero no tiene por qué interpretarse como condición inicial o punto inicial. Claro, aquí le puse cero, pero podría estar otra cosa. Yo podría pedir, quiero que x de -5 sea 3 o que x de 5 sea 8, lo que sea. Ya esto dependerá de la aplicación que le estés dando. Entonces, si bien le llamamos condición inicial, en realidad puede estar cualquier valor ahí, no necesariamente solo el cero. El cero es a veces por lo estándar, ¿no? Pero en realidad tú puedes poner cualquier valor. Lo que le estás diciendo lo que estás pidiendo es simplemente que este punto sea parte de la función, ¿sí? Parte de la solución, ya. Entonces, si nosotros resolviéramos este problemita, vamos a ver que la solución particular es esta. Xt es igual a t más 10. ¿Cómo sé que es así? Primero, recuerden que en la lámina anterior nosotros ya sacamos que el estaedo tiene una solución general, ¿sí? La solución general de la EDO era que xt, ¿sí? Es una función que es igual a t más constante 1, ¿ya? Constante 1 es cualquier cosa. Luego, ¿qué puedo hacer? Luego digo, a ver, ahora me están dando más información donde me dicen que quieren que x de 0 sea 10. Escribamos, entonces, x de 0. ¿Qué es x de 0? Es de esta función cuando t es 0. Entonces, en vez de t pongo 0. ¿Ya? 0 más constante sigue siendo constante, pero ¿qué más me están diciendo? Entonces, miren, hasta aquí usé la información que está acá. Este 0, que es el t. T va a ser 0. Entonces pongo 0 en vez de t. Pero ahora me dice que eso quiero que sea igual a 10. O sea, x0 tiene que ser igual a 10. Entonces miren que con este ejemplo pequeño yo ya de inmediato sé que para que pase lo que me está pidiendo el PBI, este problema de valor inicial, ¿sí? Tiene que la constante ser 10. Y ya está. ¿Sí? Entonces miren, si yo pongo esta condición, entonces, ¿qué es lo que hago? Combino la condición con la solución general y llego a que la constante es 10. Y si la constante es 10, ya sé cuál es la solución particular. A veces se le pone una P abajo para indicar que es particular, ¿ya? Entonces, solución particular es T más 10. Ya no pongo la constante, sino el 10, que es lo que está aquí, ¿no? Entonces, vean ustedes con este ejemplo que obviamente es muy, muy pequeñito, pero nos guarda la esencia de todo, ¿no? La EDO, ¿por qué? Porque es una ecuación con derivadas. Es de primer orden porque solo está la primera derivada. De esta EDO saco una solución general, que está de acá. Si estamos de apuro, la sacas con el matemática, ¿ya? Luego te dan información de un punto. Si te dan aparte de la EDO la información de un punto, se llama problema de valor inicial. Como que este fuera el punto inicial, pero no es que sea el punto inicial, puede estar cualquier valor en realidad, ¿ya? ¿Qué haces tú? Reemplazas la información que te dan de t, en este caso de 0, ¿sí? Estamos diciendo que t es 0, ¿sí? Y reemplazas la información de x, te dicen que x es 10, o sea, todo esto es igual a 10. Y haciendo pequeños, ya esto es álgebra, haciendo álgebra, sumas, restas, etcétera, despejas C1 y ya tienes la ecuación. Entonces ya puedes poner en vez de C1, 10, ¿ok? Entonces, claro, uno dice, bueno, se ve fácil porque la ecuación diferencial es sencilla, pero esto también se puede resolver automáticamente en el matemática, ¿ya? Entonces vamos al matemática. Entonces, imaginen esto, ¿no? Vamos a hacer ahora un ejemplo, que es el ejemplo 3, donde resolvemos un problema de valor inicial de primer orden, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el problema de valor inicial de primer orden? Primero, fíjense, aquí construí una condición, ¿ya?
¿Saben qué? Voy a hacerlo más chévere, ¿ya? Entonces, mejor voy a escribirlo así. Como no les mando, entonces no es problema. Vamos a construir un objeto que le voy a llamar PBI, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero que tenga el PBI? Va a ser una lista, ¿ya? Vamos a hacerlo de otra forma. Entonces, miren, quiero construir un objeto que les llamo PBI. ¿Por qué? Problema valor inicial. Es el nombre que queramos. En este caso les llamo PBI. ¿Qué voy a tener este PBI? Es una lista. El primer término de la lista quiero que sea la EDO 1. ¿Qué era EDO 1? Recuerden que la EDO 1 era este ejemplito. Ya, me cambió un poco el orden, pero es la misma idea. X' menos 1 igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomamos esa EDO, esa ecuación diferencial de primer orden, y le voy a poner en una lista junto con la condición inicial. Sí, entonces, miren, aquí estoy diciendo que la condición inicial que quiero es que X, cuando toma el valor 0 la T, sea igual a 10. Doble igual porque igual es una identidad, ¿no? Entonces, guardamos este objeto, este PBI. Ya, este PBI entonces es una lista. Entonces, miren cómo este PBI es una lista que tiene a la ecuación diferencial, o sea, la EDO, y le tiene a la condición inicial, ya, X0 igual 10. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con el Dissolve? El Dissolve no solo resuelve ecuaciones diferenciales. Dissolve es un resolvedor que resuelve sistemas de ecuaciones que pueden tener derivadas o no tener derivadas. O sea, resuelve lo que le pongas, ¿ya? Entonces, bien potente. ¿Por qué? Porque fíjense, este objeto PBI, ¿sí? PBI, o incluso me da ganas de llamarle PBI1 porque es el problema, es el de la ecuación 1, ¿ya? Este PBI1, fíjense, es una lista que tiene una E2, o sea, una ecuación diferencial, y otra ecuación que es una igualdad en realidad, o sea, X0 es 10. Entonces, tú puedes poner estas dos en el dissolve, ¿sí? Solo el PBI, ¿sí? El PBI. Luego le dices, ok, este PBI tiene como función xt, o sea, es la función que busco, y la variable de derivación es t. O sea, miren, es la misma estructura de antes, ¿no? O sea, solo que en vez de poner edo1, ¿sí? Al inicio estábamos poniendo edo1, acá arriba, digo, ¿ya? Entonces recuerden, para sacar la solución general que estábamos haciendo, solo poníamos el edo1 y ya, ¿no? En cambio, ahora, ¿qué estamos haciendo? Ponemos el PBI, que es la EDO, la ecuación diferencial, la condición inicial, ¿sí? Le damos, y ya, las damos Shift Enter. Y miren, en matemática ya saca la solución particular, ¿sí? Entonces, esta es la solución particular. Ahora sé que la solución que sí o sí va a pasar por el punto 0,10 es esta, 10 más t, ¿sí? Entonces, miren lo cómodo que es hacer ecuaciones diferenciales en matemática, y no solo ecuaciones diferenciales, sino resolver problemas de valor inicial. ¿Sí? Entonces recuerden, un problema de valor inicial no es más que una EDO y una condición inicial que te permite sacar la constante. Entonces ya no salió constante, salió 10. Es lo que hicimos a mano, ¿no? Pero en el matemática es de golpe, ¿no? Claro, repito, aquí parece que fuera muy pequeño el ejemplo y no es gran cosa, pero ya se imaginarán que en ejemplos más grandes podemos apoyarnos cada vez más en la matemática, ¿no? Ok, entonces, como les decía, y con esto vamos a cerrar este video introductorio, intuitivamente, por ende, podemos decir que mientras la EDO, o sea, esta ecuación de acá, te define cómo se comporta la pendiente de la función, ¿ya? Cómo se mueve la pendiente. En cambio, la condición inicial, ¿sí? La condición inicial es como que te dice cuál es el nivel de la función o el punto en el que de ley tiene que pasar, ¿sí? Punto pendiente, ¿ya? Entonces, la EDO te está hablando de la pendiente. Si le pones una condición inicial, tienes un punto y con eso ya puedes construir la función particular, ¿ya? ¿Ok? Listo. Entonces, este es, como les digo, un video bien introductorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión? Vamos a ver este tema de las dedo. Vamos a ver los métodos de resolución de algunos casos a mano, pero nos vamos a basar muchísimo más en el matemática, ¿ya? Porque yo quiero que más bien tengan una visión intuitiva global de la cuestión, ¿no? Y para que vean que la matemática puede coger problemas muy complicados que a veces nos topamos en economía. La próxima vez trataré de hablarles de ejemplos de esto en economía, em, y los resuelve súper rápido, ¿no? De hecho, esto es parte de lo que yo he usado en varios modelos que he publicado. Es justamente combinar ecuaciones diferenciales de diferente tipo, ponerles en el Dissolve, ¿sí? O sea, imagínense que el Dissolve, que está aquí, claro, te resuelve este tipo de problemas, pero Dissolve puede resolverte ecuaciones diferenciales mucho más grandes y sistemas de ecuaciones, ¿sí? Entonces, es el enfoque que le vamos a dar a la próxima sesión. Listo. Entonces, con eso cerramos el video.